hasta que dijo, bueno, mi objetivo de vida no puede ser el dinero. Corto esto, dejo mis actividades y me dedico a la filantropía. ¿Cuál era la filantropía? Era lograr que sus compañeros de fe, él era judío, ¿no es cierto?, lograran huir de una Europa que los rechazaba y una Europa que les generaba tremendos sufrimientos, especialmente en Rusia, donde eran perseguidos y eran objeto de pogroms o limpiezas étnicas muy brutales, ¿no es cierto?, a la tierra promesa, a la América del siglo XIX. América del siglo XIX se contraponía absolutamente a Europa, que estaba destrozada por las luchas internas y acosada incluso por tremendas hambrunas. Entonces, la contraposición de aquella Europa que hoy nos muestra que, por lo que me queda de vida, ¿no es cierto?, contribuir a que mis compañeros de fe logren mejorar en su condición de vida. Para ello compró tierras en cantidades, desde que él se decide a esto a fines de 1870 hasta que muere a fines de 1897, creo, ¿no es cierto?, ya llevaban 3 millones de hectáreas, 3 millones de hectáreas, ¿no es cierto?, adquiridas con ese objetivo. Y había comenzado la llegada de los primeros colonos judíos. Pero es de aquí, de que esa idea, ¿no es cierto?, que era, vienen ustedes, reciben de 75 o 150 hectáreas, de acuerdo a la cantidad de familiares que son, instrumentos, y me devuelven la plata en 20 años. Esa idea que estaba concebida, ¿no es cierto?, en una forma filantrópica por el varón, cuando él muere y a los 3 años muere la esposa, la Jewish Colonization Association, que así se llamaba la entidad creada por él, ¿no es cierto?, se transforma en una sociedad comercial sin ningún tipo de alma, ¿no es cierto? Entonces, primero de todo que tenemos esa situación ya de por sí contraria, ¿no es cierto?, a lo que originalmente se había concebido como un accionar filantrópico. Por el otro lado, el aspecto, primero de todo, la no compatibilidad religiosa, y el aspecto de los colonos hizo de que estos tuvieran un nivel de rechazo entre la población criolla. Población esta que venía saliendo de las guerras, ¿no es cierto?, de integración del país, y que realmente tenían una conducta harto violenta. Entonces, ¿qué pasaba? Esa violencia, sumada a esa situación de otredad tan grave como que tenían los colonos, ¿no es cierto?, generaron situaciones que en otras colonizaciones no se vieron, que fueron crímenes importantes. ¿Por qué se llama esta ponencia Los cementerios de los gauchos judíos? Porque hubo un inmigrante, Gershunov, que fue a Mosheville, que fue la colonia que fundaron en la provincia de Santa Fe, en otra provincia, y donde es muerto allí por un gaucho. Su hijo, ¿no es cierto?, también, obviamente, Alberto Gershunov, es uno de los más brillantes periodistas que tuvimos en Argentina, y periodista que a su vez sumó una labor muy interesante de tipo literario. Y su libro emblema son Los gauchos judíos, donde cuenta su infancia en las colonias, ¿no es cierto? Entonces, esa denominación, que para mí es imposible de igualar, de caracterizar a estos personajes como nuestros gauchos judíos, ¿no es cierto?, perteneció o le pertenece originariamente a Alberto Gershunov. Vamos acercándonos al tema de las colonias, más o menos para que ustedes tengan una idea
esta gente no tenían la menor noción de lo que venían a hacer. Ninguno era agricultor, ninguno tenía la menor idea de que una vaca se ordeñaba y que si le ponían un toro adelante iban a tratar de hacerlo. Esa era la distancia intelectual que tenía el inmigrante judío con la labor. Ellos generan, ¿por qué están despobladas ahora esas colonias? En este momento están absolutamente despobladas cuando supieron tener miles de habitantes. Ellos acuñaron una frase que lo dice todo. Dice, sembraron trigo y recogieron doctores. Es decir, que lo más lejano a la idea de este inmigrante era el trabajo de campo. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? Después vamos a ver que en estos cementerios hay figuras que son emblemáticas para el arte, por ejemplo, para la televisión, es decir, para el cine argentino, es decir, que evidentemente los descendientes, ¿no es cierto?, tomaron una actividad que está absolutamente alejada de las labores agrícolas. Mi idea era un relevamiento de por lo menos 4 de los cementerios de las colonias, tratando de conseguir cementerios que tuvieran alguna característica singular. El cementerio para los judíos es una entidad de una trascendencia religiosa tan importante como la sinagoga. Es decir, en el cementerio, y eso es lo que lo mantiene en las características que, como ustedes van a ver, en el cementerio, ¿no es cierto?, hay días de visita, es decir, no se puede entrar al cementerio cualquier día del mes. En el calendario judío, que por ahí anda en la carpeta, están dispuestos cuáles son los días donde no se puede ingresar. El Sabbat se respeta y tampoco se pueden hacer inhumaciones, y hay días que incluso solamente se puede ingresar para rezar, pero no para otro tipo de actividades, ¿no es cierto? Es decir, hay una concepción que no la vemos nosotros en nuestros cementerios tradicionales, un profundo sentido religioso. Y como ya todos los que estamos en este métier lo sabemos, ¿no es cierto?, la realidad que reflejan nuestros cementerios es la misma realidad que tenemos por afuera de sus muros. Es decir, que si nosotros queremos analizar historia de una población, con mirar el cementerio con un poquito de cuidado, vamos a estar sabiendo cómo se manejaban las reglas sociales, cómo se manejaban las reglas económicas dentro de esa sociedad. Y lo mismo ocurre con estos cementerios de los judíos. Nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, una visión de cómo eran los judíos que llegaron desde su religiosidad y cómo son hoy. ¿Por qué? Porque al principio vamos a ver que la observación de las reglas del judaísmo es absoluta. Ellos se calificaban como observantes, es decir, los que llegaron eran judíos observantes. Hay un párrafo muy interesante en un libro de historia oral que hicieron en base a los comentarios de los descendientes de esta gente, ¿no es cierto?, donde cuentan, dice, mi primer contacto con la muerte, un recuerdo, dice, cuando murió la abuela, y ella era una niña la que expone, ¿no es cierto?, la ve a su abuela puesta en un hato de paja que estaba en el piso. ¿Por qué? Porque había que hacer el cajón sin clavos, no podía tener nada metálico. Entonces había que poner las tablas, atarlo, ¿no es cierto?, y luego inhumarlo. El tema era de que luego de eso, su recuerdo son los 8 días que se pasaron al lado del abuelo, sentados en banquitos muy bajitos, especialmente traídos para la ocasión. Es decir, como de alguna manera para sumarse al sufrimiento
del deudo principal. Esas características fueron siendo superadas, es decir, ¿qué vamos a ver en estos cementerios? Vamos a ver que las primeras sepulturas son las tradicionales. El ascetismo de la sepultura judía hace que ésta tenga simplemente, ¿no es cierto?, una lápida con algún tipo de inscripción, pero no puede tener ningún monumento, ningún busto, ningún elemento que supere eso. La antigua concepción. Vamos a ver cómo va cambiando y modernamente ya encontramos una modificación absoluta de este tipo de planteo, ¿no es cierto? El cementerio Basavilbaso es el lugar neurálgico. Hoy es una ciudad en profunda crisis económica, producto de, por supuesto, el accionar de los propios gobiernos que hemos sabido padecer y que le quitaron el ferrocarril, que era el elemento aglutinante de la economía de Basavilbaso. Es decir, el ferrocarril y sus talleres era un elemento que contribuía a la riqueza de toda la población. Desaparecido eso, desaparecidos los judíos, hoy son aproximadamente, quedarán unos 600 judíos en Basavilbaso, después de haber sido miles, ¿no es cierto? Hace de que este pueblo esté en una posición muy inferior a la que tuvo. Sin embargo, este cementerio número 1, ¿no es cierto?, mantiene su importancia. ¿Por qué? Porque quienes se fueron de Basavilbaso quieren, o sus deudos, quieren ser enterrados en este cementerio. De alguna manera quieren que sus restos estén donde están sus raíces, ¿no es cierto? Entonces, este cementerio tiene unos 2.400 sepulturas. ¿Por qué yo me tomo la confianza de ponerle el cementerio de Hugo? Van a ver que cada cementerio tiene, yo le pongo un nombrecito así. No es para de ninguna manera denigrar la mención del cementerio, que fue el cementerio de la colonia Lucienville. Lucien era el hijo del barón de Hirsch, muere de tuberculosis a los 30 años, y cuando muere era el único hijo. Cuando muere el varón decide, ¿no es cierto?, o pronuncia una frase que dice, se me ha muerto un heredero, pero mi herencia será de la humanidad. Es decir, como que a partir de la muerte de Lucien, él decide directamente desprenderse de todos sus bienes en beneficio de la humanidad. Entonces, esta colonia originariamente se llamó Lucienville en honor al hijo del barón de Hirsch, ¿no es cierto? ¿Y por qué el cementerio de Hugo? ¿Cómo ando, Flores, de tiempo? ¿No? Si no me apuro, ¿por qué le pongo el cementerio de Hugo? Porque el que cuida el cementerio, Hugo Alcusin, descendiente de originarios colonos judíos de la zona, lo mantiene, lo cuida, lo ama de una manera entrañable. Es decir, basta charlar con él, uno puede pasarse 2, 10, 15 días hablando, porque conoce absolutamente la historia de cada sepultura, ¿no es cierto? Y la que no la conoce la inventa. Entonces es un personaje único, maravilloso. Entonces yo me permití atribuirle la propiedad del cementerio a don Hugo Alcusin. Ese es el cementerio. Esta fue la primera sorpresa. Dos sepulturas muy antiguas, hechas simplemente con yo supongo, parte de un caño, ¿no es cierto?, de metal, con las inscripciones son todas en hebreo, obviamente yo no las manejo. Y de este tipo de sepultura hay dos acá,
que luego no las encontramos en ningún otro tipo de cementerio y que realmente son muy antiguos. Según la sorpresa del cementerio, las sepulturas con números. ¿Alguno tiene idea de por qué es esto? Ocurre de que hasta el 8º día, donde se hace la circuncisión del niño, el niño judío no existe, no tiene nombre. Entonces, ¿qué sucede? La tumba de esos niños de menos de 8 días no tienen nombre, tienen simplemente un número. Esta también es una forma de enterrarlos a los niños. Ya más modernamente, bueno, este niño, por ejemplo, esta foto de niño, después la vamos a ver. En un lugar apartado del cementerio, casi todos, no casi todos, todos tienen la misma planta. Es decir, todas las tumbas apuntando hacia el este, hacia Jerusalén, separadas por un camino donde normalmente los hombres están a la izquierda y las mujeres a la derecha. ¿No es cierto? Más allá de ese núcleo central, los suicidas como no señal de castigo o señal de que no nos enterramos con nosotros porque ustedes no se lo merecen, sino como señal de admonición, de enseñanza hacia los demás, ¿no es cierto? En los cuales la idea es, aquel que viola la ley de Dios y se suicida, tiene la posibilidad de no integrarse, ¿no es cierto?, a la comunidad después de muerto por esa violación. Entonces, los suicidas están enterrados siempre alejados del grupo de tumbas. En este caso, esta tumba es de una mujer suicida que yo la fotografié porque me pareció una de las más bellas que había en el cementerio de Lucienville. Lo que yo les comentaba de los crímenes tiene como ejemplo esta tumba. Esta es una tumba colectiva donde hay 6 personas enterradas. Esta familia, Arcucci, porque los Arcucci, ocurre que en Argentina, con el tema de los ingresos de diferentes corrientes migratorias, el personal de migración era en el que en definitiva le daba el apellido que después iban a tener. ¿Por qué? Porque venía alguien del Imperio Otomano y decía, como le estoy contando un caso verídico, apellido Ramut. Al de migraciones le sonaba Ramos, entonces le ponían el documento Ramos y era Ramos por toda su vida. Arcucci, hay Arcucci, Arcucin, Arcucci, de un montón de formas escritas este apellido. Esta familia, Arcucci, es muerta, ¿no es cierto?, descuartizada y quemada su pequeña choza. Es uno de los crímenes más horrendos que ocurrieron en estas colonias. Esta fue la familia masacrada de esa forma, ¿no es cierto? Este es algo muy interesante, es un agradecimiento a esta persona. Esta señora fue la partera de Lucienville durante 25 años y su trabajo jamás lo cobró. Entonces, en agradecimiento, se le coloca esto, ¿no es cierto?, este recordatorio, donde se le homenajea como la partera del pueblo durante 25 años. Esta es una curiosidad que es bastante inusual. En los que hayan trabajado fotografía de muertos, normalmente se habrán visto de que las fotografías, esas las encontramos separadas de la tumba, es decir, que las encontramos como elemento que la familia guarda como para compartir
con aquellos que no pudieron compartir el duelo. Es decir, tiene bastante razón de ser en los lugares de migración donde los deudos más cercanos están en el país de origen. Entonces, ¿qué pasaba? ¿De qué manera podían elaborar su duelo? Se le sacaba una foto al difunto y se le enviaba. Pero en este caso encontré una tumba donde la fotografía que aparece en la tumba era de la persona enterrada, pero ya fallecida. Bueno, tema simbología. Simbología, vamos a encontrar en los cementerios, me mentiste, simbología vamos a encontrar en los cementerios, simbología tradicional y simbología judía. Las manos con las palmas puestas así de frente, conformando con la unión de los dedos la letra Shin del alfabeto hebreo, ¿no es cierto?, está reservada para aquellos que son Cohen, que son descendientes de Aarón, que era el hermano de Moisés, y que tuvieron un rol religioso. Es decir, esta gente que tienen ese símbolo en la tumba tuvieron ese origen religioso. Esta realmente es apasionante, porque este es un sargento. Estaba prohibido en Argentina, los militares tratando de mantener su pureza de sangre con aquella vieja idea germánica, no permitían el ingreso de los judíos al ejército argentino, hasta que se consigue que los judíos entren a la escuela de suboficiales. Es decir, ¿por qué? Para que nunca logren estar, ¿no es cierto?, al mando de otros no judíos, es decir, siempre como suboficiales. Este es un suboficial principal judío que muere en la época de Perón, y Perón, para congraciarse con la colectividad, le manda todo el busto y todo, cosa que estaba prohibida por la tradición. Pero ¿qué pasa? Si lo rechazaban y se lo mandaban de vuelta, y le decían, general, mire, para nosotros tiene que estar listo, no podemos poner busto porque está prohibido, de nuevo surgía el enfrentamiento. Entonces ahí lo metieron, porque lo importante era mantener las buenas relaciones. Paso muy rapidito. El cementerio de las familias es el segundo cementerio de acá, donde este cementerio sí está en muy malas condiciones. ¿Pero por qué? Porque han criado a todos, porque no quedan. Y estos eran los aspectos que yo les decía. Estos eran los inmigrantes, esos eran los rotos, ¿no es cierto? Y esos eran los que motivaban muchas veces esos enfrentamientos. El cementerio de Colonia Carmel, le coloqué el cementerio de las Piedritas, porque ustedes habrán visto de que sobre las tumbas judías se colocan piedras, no flores. ¿Pero por qué? Porque me preguntó a mí, el cuidador del cementerio, ¿cuánto dura su memoria del muerto que viene a visitar o que va a visitar el cementerio? Y por siempre. Bueno, las flores no duran por siempre, las piedras sí. Entonces, por eso sobre las tumbas de los judíos no se colocan flores, se colocan piedras. Ahí hay un cartelito que tienen, marcar nuestra presencia. Al dejar una piedrita sobre la tumba de nuestros seres queridos, le marcamos recordando su memoria. También descargamos parte de nuestro dolor, cumpliendo con el precepto de unir el pasado a nuestro presente. Esta fue la tumba del primer fallecido argentino. Esta tumba tiene una característica única, por eso me detengo en los pocos minutitos que me robo en esta. Aparece la tumba con un banco adelante. El enterrado allí ya es leyenda y no se tiene idea si mató o murió en un duelo, pero sí que su amante iba mientras que vivió a ese banco y estaba toda la tarde frente a la tumba mirando a su amor. Lo que no se sabe es si ese amor lo había matado el marido del amante o un duelo entre caballeros
porque las leyendas tienen eso de mágico que cada uno le va agregando lo que puede, ¿no? El cementerio de San Gregorio, de esto voy a para dar una hora, es lo que le llaman ellos la recoleta de las colonias. ¿Por qué? Porque están enterrados allí figuras emblemáticas. Uno de los creadores del movimiento dentro del socialismo, del movimiento cooperativista en Argentina, el ingeniero Sakharov, que murió en la miseria más absoluta porque todo lo suyo lo brindó, está enterrado en este cementerio. Y en este cementerio está enterrado Yarchos, que fue el médico de las colonias, el médico de las almas, le decían. Porque Yarchos era alguien que comprendió lo que, por aquellas épocas, lo que era la somatización. Entonces el primero atendía y escuchaba el sufrimiento de sus colegas, ¿no es cierto?, de sus compañeros de fe, ¿no es cierto?, y recién después, en el caso que fuera necesario, les medicaba. Recorría todas las colonias a caballo y se brindó a tal punto de que una de sus hijas muere en la epidemia de Pichún, porque convirtió su casa en un hospital, y él mismo muere de tuberculosis a los 50 años. Esto genera la mayor procesión desde el pueblo que queda a 3 kilómetros del cementerio, donde fue llevado a pulso Yarchos, que es esta la tumba, la tumba del doctor Yarchos, la única tumba que tiene ese cerramiento, ¿no es cierto?, que prueba que está enterrado junto con su esposa. Y para finalizar, hago un toque de humor. Este era el personaje del pueblo en Colonia Domínguez. Era una persona que no estaba en su total sano juicio, que le gustaba la música y que mientras que no tenía uno de esos momentos de jubilación que lo llevaban a golpearse la cabeza, ¿no es cierto?, imitaba instrumentos y hacía que tocaba la guitarra, que tocaba los bandoneón, y lo hacía con su boca, ¿no es cierto? Mauricio era el personaje del pueblo. Todos lo querían, todos lo recuerdan, y está enterrado en este cementerio también. Así que queda mucho por decir, pero a todos nos quedan cosas en estos encuentros. Es imposible compartir en poco tiempo las maravillas de esta rama de la investigación que hemos abrazado. Muchas gracias.